¿En algún momento pasó por su mente que habría la posibilidad, más allá de solamente ver ambas banderas izando una al lado de la otra, de que solamente hubiese una bandera? Mire, el concepto de que éramos soberanos en ese territorio lo teníamos muy claro, no solamente por la educación en el Instituto Nacional, que precisamente fue construido e ideado allí en el límite canalero, porque los prohombres panameños que crearon el Instituto Nacional pensaron que ese era el punto álgido. Había que formar a los nuevos profesores, educadores, con miras, naturalmente, al desarrollo económico y profesional de los panameños, pero a la defensa de nuestra dignidad nacional, a la eliminación. Y también para mí es un gran honor presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Rimsky-Sucre, quien nos ha dado el honor de acompañarnos en un día tan importante. Yo tengo que decirle algo, doctor, porque en 1999, y lo recuerdo, estaba en segundo grado y en la escuela hicimos nuestra primera excursión a Miraflores. Todavía no estaba el centro de visitantes de Miraflores y para mí era emocionante y al mismo tiempo no cuantificaba lo que eso significaba, que un niño en 1999 pudiera entrar con toda la naturalidad a las esclusas del canal. Una situación que no fue la misma para su generación, que en 1964, como estudiante, toma la decisión de ir y plantar bandera, literalmente, en un territorio que estaba ocupado por una nación extranjera. Un día como el 8 de enero, ¿qué se conversaba en los pasillos del Instituto Nacional? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los radioescuchas por permitirnos dirigirnos a ustedes en esta fecha tan importante. Bueno, en el Instituto Nacional, realmente desde que ingresamos en 1958 al primer año, un año también de una gran historia, siempre los profesores, no importa su materia, por ejemplo, el profesor Macumé Argote de matemática, la profesora de español, a veces tengo problemas en el momentito para recordar el nombre, ¿no? La profesora Cabezas, Berta Cabezas, y tantos otros, ¿no? Tantos otros profesores, siempre, aparte de la materia, nos tocaban el tema de la situación política nacional, sumariamente, pero también y con especialidad este problema de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Claro, eso fue todo el estudio de 6 años en el Instituto Nacional, pero en los días anteriores, y el 8 como tú dices, y la semana y el mes anterior, en enero, en diciembre, que teníamos clases en diciembre, exceptuando los días de Navidad, el tema de Panamá con los Estados Unidos, la situación desproporcionada de la interpretación de ese convenio ignominioso Jaibuno Varila, que Estados Unidos lo interpretó de su manera y que era abusivo contra Panamá. El hecho de que teníamos una cerca que nos limitaba ahí en las narices del Instituto Nacional, en la antigua avenida 4 de Julio, hoy avenida de los Mártires, y la situación de la izada de la bandera. Eso era un tema que nos tenía muy angustiados, porque ya se había concretado entre los dos gobiernos un acuerdo formal para que donde ondease una bandera norteamericana en la zona del canal tenía que ondear una panameña. Y eso lo venían resistiendo ¿quiénes? Los Sonian. Entonces, ¿qué pasó con los Sonian? Que ellos ya iban por una tercera o cuarta generación de norteamericanos que vinieron a la construcción del canal. Los primeros, allá en 1903, 4 y los siguientes, ellos vinieron personas principales, vinieron grandes profesionales y genios de la medicina, de la ingeniería. Sí. Y ellos que tuvieron la suerte, como médico tengo que decirlo, de que se había descubierto recientemente que los mosquitos Aedes aegypti y el otro mosquito eran los transmisores de la fiebre amarilla y de la malaria. Ellos tuvieron la suerte
de que ellos comenzaron con el saneamiento, y gracias a ese saneamiento, la fumigación y las telas metálicas, no fallecieron en masa como fueron los franceses y los inmigrantes que vinieron. Entonces ellos tuvieron esa suerte. ¿Y qué pasó? Se constituyeron en héroes de los Estados Unidos al lograr la hazaña de dividir el istmo en dos y hacer un canal, ¿verdad? Claro, vinieron, además de esas grandes personas, médicos como Gorgas y otros. Gorgas. Exactamente, Gorgas, el doctor... bueno, tengo los nombres porque ellos tuvieron una clínica en Panamá. Se llamaba el Hospital Panamá, que era de madera y quedaba en la avenida Cuba. Yo de niño pude tener ahí a mi abuelita enferma, a mi madre enferma. Pero ellos, aparte de eso, vino gente de los Estados Unidos que tenía una ignorancia crasa de la situación geográfica de la República. Trabajadores brazales, personas de poco conocimiento, y vinieron a enfrentar este terrible clima tropical de aquel entonces. Entonces se erigieron como héroes. Entonces esa generación tuvo hijos, los otros tuvieron hijos y tuvieron hijos. ¿Y qué sucedió? Construyeron el canal, pero se fueron quedando y agrandando la burocracia en la zona del canal para que sus hijos no volvieran allá a Estados Unidos. En todo caso, a prepararse educacionalmente en niveles superiores, pero que se quedasen aquí. ¿Por qué? Porque la zona del canal, una vez construida y con el éxito que tuvo, y perdone que yo me expreso muy largo en los conceptos, se volvió un paraíso terrenal, financiado por el negocio del canal y por los impuestos de los Estados Unidos, y se transformaron en una nueva raza, en una nueva gente que no querían ser ni norteamericanos, iban de paseo, pero no a vivir allá, porque allá tendrían que pagar impuestos, pagar más caro las cosas, no tenían todas las facilidades deportivas, educacionales, de facilidades de supermercado, diversiones, teatro, todo gratuito, casa gratuita, mantenimiento gratuito. Ellos no lo iban a tener jamás. Entonces ellos se sentían panameños, la tercera generación especialmente. Nació aquí, pensó, esta es nuestra tierra. Esa gente se opuso rotundamente a que se cumpliera esa cosa que yo hoy diría tontería: izar ambas banderas. Entonces, bueno, por eso resultó que al día siguiente muchos grupos pensaban, o ya veníamos días hablando de ir a la zona del canal. Bueno, usted dice lo que plantea, una tontería lo de izar ambas banderas. El interés de esa generación del 64 era llegar y hacer valer lo que se había acordado previamente de que se izaran ambas banderas, la bandera panameña y la norteamericana. ¿En algún momento pasó por su mente que habría la posibilidad, más allá de solamente ver ambas banderas izando una al lado de la otra, de que solamente hubiese una bandera? Mire, el concepto de que éramos soberanos en ese territorio lo teníamos muy claro, no solamente por la educación en el Instituto Nacional, que precisamente fue construido e ideado allí en el límite canalero, porque los prohombres panameños que crearon el Instituto Nacional pensaron que ese era el punto álgido y que había que formar a los nuevos profesores, educadores, con miras naturalmente al desarrollo económico y profesional de los panameños, pero a la defensa de nuestra dignidad nacional, a la eliminación de ese tratado que desde el mismo día que se firmó y se enteró el gobierno panameño, se opuso a él. Nosotros teníamos el criterio ese. Sin embargo, ¿qué pasa con el 9 de enero? Que marca una impronta y un cambio de actitud. O sea, ¿qué se negociaban? Mejoras en el convenio, mejoras económicas, algunas mejoras de que se luchara contra el contrabando que tenían los Sonian con sus comisariatos, perjudicando a los comerciantes panameños. O sea, el capital panameño abogaba por mejoras para ellos,
que les compraran mercancías a ellos y no todo viniese de Estados Unidos. Habían mejoras de ese tipo. Pero ese día la consigna fue: Panamá es soberana en la zona del canal. Es más, cuando se nos ocurrió que esa tarde, porque se fue al mediodía, en el recreo, que uno realmente maduró la idea que varios grupos tenían de ir. El mediodía del mismo 9. En fecha próxima. No, pensarían ir posiblemente el lunes o el martes, pero iban a hacer exámenes finales. Sí. Pero ese jueves era prácticamente el último día de clase y era de consejería. Claro. Para prepararnos para los exámenes finales a los que nos habían eximido. Pero ese día, después del mediodía, yo personalmente y un grupo llegamos diciendo: Panamá es soberana en la zona de Canal. No, Panamá necesita la bandera en la zona. No. Panamá necesita más millones. No. Panamá necesita reducir el área. No. Panamá es soberana aquí. Ese fue el principal eslogan. ¿Y cuál otro eslogan que hubiese habido? Yanqui gojón, yanqui asesino, fuera, cosas de ese tipo. Siempre hubo voces que digo: no, eso no. Panamá es soberana en la zona del canal. Sí. Y los letreros que se improvisaron en papel manila, en cartones, en ese momento de posterior a que los profesores permitieron que fuéramos a otros salones a pedir que los mejores alumnos, fíjense ustedes, que los mejores alumnos fueran a la rectoría a pedir la bandera, porque los más revoltosos posiblemente él no se lo iba a permitir. Entonces se improvisaron los letreros. Uno decía: Panamá no es un protectorado, pero la mayoría: Panamá es soberana en la zona del canal. El eslogan, el grito: Panamá es soberana en la zona. Entonces ya Panamá no pidió más mejoras. Panamá exigió que se terminaran las causas de conflicto, o sea, que se eliminara la perpetuidad, por lo tanto que se eliminara el convenio Jaibuno-Varila. Doctor, usted tenía aproximadamente que 16, 17 años. 17 años, yo cumplo el 28 de enero. O sea, que estaba pronto. Próximo a los 18 años. Sí. ¿Qué pensaba la juventud? 17. Sí, ese era el 9 de enero y el 28 de enero yo cumplo años. Voy a cumplir ya 78 años, que pesan bastante. Por supuesto. ¿Cómo lo celebró ese año? No lo celebramos. No lo celebré porque a los pocos días, que no recuerdo la fecha exacta, mi familia decidió que yo me tenía que ir. Me tenía que ir o a Estados Unidos, a California, donde estudiaba mi hermana Natacha Ingeniería Química, o me tenía que ir a Río de Janeiro, donde mi hermano Dimitri era botánico en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, donde además murió muchos años después. Así que yo me fui para Río. ¿Por qué me querían sacar? Bueno, porque efervescencia emotiva, tristeza por los crímenes que se sucedieron del ejército americano y 20 y tantos muertos, 500 heridos. 500 más, ¿no? Heridos, sí. Una cantidad enorme, éramos 1 millón, ¿no? Para nosotros eso era una catástrofe enorme, ¿no? Una ignominia. Pero entonces yo comencé, en lugar de ir al instituto, porque un día traté de ir al instituto, pero me fui por la Avenida Central, y ahí donde quedaba el almacén, ¿se acuerdan ustedes que vendía telas el amigo? Bueno, ahí en la esquina de la Plaza 5 de Mayo, en esa encrucijada, ahí en Caledonia, frente a la Casa Miller. Sí. De allí, entonces había que pasar por la estatua o el monumento Ni Millones ni Limosnas de Remón, ante el Palacio Legislativo. Sí. Y había balas. A esa hora estaban disparando balas desde por allá, de edificios altos de la zona del canal, posiblemente del Hotel Tivoli y otros, y las balas silbaban en el cemento, y había habido ya muchos muertos. Entonces nosotros reculamos, nos agachamos en ese monumento, éramos 3 o 4 compañeros, y nos regresamos. Entonces, ¿a qué me dediqué yo? Un compañero que tengo años que no veo, nos hemos comunicado últimamente, pero no hemos concretado un conversatorio. Diógenes Ramírez, compañero del instituto, graduando también, comunicó que allá en San Miguelito,
en la barriada de emergencia de San Miguelito, que no es nada parecido a lo de hoy, Sí. cerca de los silos del IPE. Ujú. Allí atrás tenían una casita, vivían allí su familia, muy bonita, muy decente, muy pulcra, ¿no? Meeting en la noche, porque la comunidad no entendía lo que estaba pasando. Sí. Entonces yo y otros compañeros de aulas y de andanzas desde primer año hasta sexto año fuimos allá, hicimos unos mítines cada noche en donde hablábamos el por qué y qué estaba pasando y qué significaba. Allí conocí yo una de esas noches a Cleto Sousa, miembro y militante del Partido del Pueblo, Sí. toda su vida. Y hermano del que fue líder, ¿no? Sí, Que que era el casualmente señor- ambos tíos hermanos de mi hoy esposa, Fulvia Villarreal Sí. Sousa. Ajá. Entonces, lo conocí ahí, no es que hicimos amistad, pero él apareció con un carro que no me acuerdo bien, un picopcito, un carro de tartalado, óyeme, y sacó una pantalla gigante y ahí desde su carro transmitió una película que eran de esas de 18, de esas grandes. Sí. De las de 18 milímetros más, no, 18 milímetros 18. chiquito, como de más de una pulgada, y transmitió ahí algunas películas comunistas, ¿no? La toma del Potosquín y otras, y todo. Al día siguiente, otro meeting, y mi familia pensó, este se va a volver comunista, se va a volver un come yanquis, y entonces se aterraron y me dijeron eso, y yo me fui para Brasil. Esta es la historia. Volví 6 años después, Se fue a San Paulo, no, Río de Janeiro. a Río de Janeiro. Me ofrecieron, A Jardín Botánico en Río de me Janeiro. ofrecieron claro. estudiar en San Pablo, y como buen panameño, pensando en el frío, Sí. oye, y lo bonito de Río, y más calientito, yo me quedé en Río de Janeiro. Bueno, esa es la historia. Claro. Y yo entonces, después que vine, les digo la verdad, muy rápido me involucré en la atención, bueno, de toda la comunidad del Cangrejo. Me volví un médico de la familia del Cangrejo, ejerciendo una medicina general muy amplia. Rechacé una beca para ir a Italia por quedarme allí en el Cangrejo, y muy tempranamente, en 1973, comencé a prestar servicio a las embarcaciones que pasan por el Canal de Panamá y por nuestras costas en Claro. medicina marítima. Pero fíjense ustedes, el primer día que me tocó ir a atender, porque las compañías navieras de ese entonces, a sabiendas que ya el convenio Torrijos-Carter, estamos hablando de 1973, iba en firme, pero con unas planeaciones lentas, sabían que el Gorgas gradualmente iría suspendiendo la atención a los marinos y a los barcos, inclusive a panameños o diplomáticos y a los civiles, y se iba a dedicar nada más a la parte militar de la zona del canal. Entonces ellos me buscaron para que yo organizara un servicio 24 horas al día. El primer día que me tocó ir, yo iba con mi maletincito, tenía que entrar por la puerta de acceso al puerto de Balboa, que era en el muelle 18, y decía, estos gringos no me van a dejar pasar. Y como no me dejen pasar, no saben el escándalo que les voy a hacer, porque yo soy idóneo en toda la República de Panamá. Para mis sorpresas, el Gorgas y las autoridades sanitarias y todo me abrieron las puertas porque ya me esperaban. Claro. Y mantuvieron una cooperación muy grande en mi trabajo por muchos años, hasta después de la firma y la reversión de los puertos, en cuanto encontré más dificultades con las autoridades panameñas. Bueno, la reversión tiene parte importante precisamente en lo que pasó el 64, el 9 de enero. Pero yo le pregunto, porque usted tenía 17 años, cuando ese grupo de estudiantes sale con la bandera, ¿qué se imaginaron iba a suceder? Bueno, tú sabes que nosotros prácticamente podíamos caminar en esas calles allí de Balboa en forma individual o muy pacífica, pero con frecuencia nos rechazaban, tienen que regresar para Panamá. No podíamos ir a coger, como ese es el cuento que más contamos siempre, no se podía ir a coger un mango, te podían llevar inclusive
a la policía de ellos para hacerte un teatro allí, ¿no? Y asustarte y no regreses más por aquí, o sancionar. En una ocasión a mí me tocó con una compañera que tuvimos un affair caminando por esa avenida sin pensar en esa historia de que era prohibido. Oye, y de repente me interrumpieron y que no podía seguir, y fue una situación bien embarazosa. No se podía. Así que nosotros pensábamos que iba a ser difícil, Lo que menos imaginábamos es que se desencadenaría lo que pasó. Nosotros entramos muy respetuosamente. Se comenzaron allí donde está el semáforo y frente al monumento que hoy en día están reparando. Tuvo 2 años sin uno de los muñecos representados, de los estudiantes representados en reparación, y nunca lo repararon. Y el otro prácticamente no sé cuántos meses, pero bueno, ahora a última hora, pues hay la correría siempre de conmemorar el 9 de enero. Claro. Pero en realidad no hay gobierno tras gobierno, porque no es gobierno tras gobierno, no ha habido una gran una planificación responsable. En el cincuentenario sí la hubo. Claro. Y en el cincuentenario se aprobó la ley que creó una comisión oficial para la conmemoración de todos los años del 9 de enero, que en algunos gobiernos ha trabajado mejor y en otros trabajan prácticamente sin consultar, por ejemplo, a la Asociación de la Generación del 64 del Instituto Nacional. Se consulta a otras personas. Entonces... Que es irónico, ¿no? Es irónico, no, yo lo entiendo, porque básicamente Panamá, el motor de Panamá es la política y el poder económico. Pues eso es lo que mueve el país, y es ya parte de la idiosincrasia, principalmente de unos partidos más que de otros. Pero, doctor, ¿no se imaginó el meollo que se iba a formar después? No, mire usted, nosotros entramos allí, como te decía, en la calle Gorgas. Comenzaron unas arengas, Jorge Mendoza y otros, yo mismo. Insistíamos más, Panamá es soberana nacional, no epítetos. Segundo, cuando nos aproximamos al Gorgas, había unos letreros que tenían en la calle con una fotografía de una enfermera, una norsa, decíamos la Miss, una norsa, que tenía el dedo en la boca aquí, sí, el símbolo de hacer silencio, zona de silencio. Y nosotros lo vimos y hay que guardar silencio por el hospital. Oye, guardamos un silencio casi sepulcral. Claro, había el susurro de que uno hablaba con el otro. Y eso lo cumplimos hasta pasar el último edificio, que era de residencia de enfermeras, y que también había algo de hospitalizaciones. Hoy el último edificio de la Corte Suprema. Ahí comenzamos las arengas. Hicimos fue algo que yo pienso que el destino, o hasta Dios, tú sabes, Dios, entre más viejo, más pienso en Dios, nos guió, porque no hubo tacha que nos pudieran hacer de que éramos terroristas, que éramos guerrilleros, porque sí se trató. Eran comunistas, ¿verdad? No pudieron, y el pueblo reconoció que ese gran potencia mundial, militarizada hasta los dientes, un país guerrero como los Estados Unidos, aplastó a un paisito, su mejor socio en la historia del mundo, en la historia de los Estados Unidos, ha sido Panamá. Entonces, eso fue algo que derrotó a los Estados Unidos moralmente, los puso así. Totalmente. Te podría contar cada paso de esa caminata, que la vamos a reproducir mañana 9, ¿no? En este año, coordinada por la Fundación por Instituto Nacional de Panamá, y también por nosotros, naturalmente, por la generación del 64. Que me gustaría en la segunda parte del programa dar un poco más de detalles con respecto a ese tema de la caminata, y bueno, ver un poco. Tengo un libro también que se ha publicado recientemente al respecto. Son 60 años, doctor. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el evento allí en el Instituto Nacional. Lamentablemente, y son cosas que no entiendo, grupos sindicales
estuvieron haciendo bulla al mismo tiempo que se estaba oficiando la ceremonia dentro del instituto, que impidió que se realizara la ceremonia de forma correcta, que todavía habría que pensar cómo es la forma correcta en que hacemos honor a los héroes. Después del intermedio, con mucho gusto yo te converso sobre eso. Por supuesto que sí. Otro punto de vista. Claro que sí. Son las 12:30. El doctor Rimsky-Sucre de la generación 64, el Instituto Nacional, al doctor Rafael Candanedo. Estamos haciendo un programa especial. Mañana son 60 años de este 9 de enero del 64, fecha en la que conmemoramos a los mártires y también a los héroes de esa generación que, si me permito decirlo, cambió el rumbo de un país. La verdad que es historia lo que han hecho jóvenes en Panamá, cambiando el rumbo hacia donde nos dirigíamos. Así que no se vaya, esto es Menú Ejecutivo Ancón, ya regresamos en breve. Hoy hacemos un programa especial en honor a los héroes y mártires del 9 de enero, conversando con el doctor Rimsky-Sucre, uno de los jóvenes que estuvo encabezando esa marcha que cambió el rumbo de un país. Los jóvenes han tenido un papel protagónico, doctor, en Panamá desde el 64 y antes también lo hemos visto en nuestro país, cómo han tomado la batuta, alzando esa voz para ver los cambios que realmente queremos para un país mejor, un país que todos soñamos. Quiero agregar algo bueno, Rimsky es uno de los 150 o 200 estudiantes, no se sabe bien, en esa parte no hubo una contabilidad tan exacta, de 150 a 200 que marcharon ese día desde el Instituto Nacional hasta la Escuela Superior de Balboa, donde está hoy el Centro Ascanio Arosemena. Claro. Y uno de los compañeros de él es el autor de este libro, que va a ser presentado el miércoles. Él es Jaime Paz Ruiz, después fue doctor, era uno de los jovencitos. Doctor veterinario. Era doctor veterinario. Sí, déjeme para mostrarlo. Y el prólogo es otro compañero de nosotros. Sí. Que es Toribio Manuel Espino, que es médico en España. Entonces, tiene un prólogo precioso. Ellos eran un grupo, los que marcharon por donde él está diciendo, pasaron lo que hoy es la Corte Suprema, después donde está la vivienda del gobernador, y llegaron hasta el edificio de la administración, y después bajaron allí las escaleras. Bueno, ese grupo, allí estaba Jaime Paz Ruiz. Él después fue veterinario, tuvo el privilegio de ir a estudiar a Brasil. También Rimsky estudió en Brasil. Él estudió en Brasil y estudió también en Chile, y después fue funcionario mucho tiempo y profesor de veterinaria, uno de los fundadores de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Panamá. Entonces, este libro es un testimonio pero revelador. Yo tuve la suerte de leerlo y hoy escribí un artículo en el periódico La Prensa para los que les interese. Después le pasamos la factura a la prensa, ¿no? Sobre este libro, que es fundamental porque habla desde sus orígenes. Él vivía en una barraca en Santana, era santanero, y de una familia altamente humilde, fue limpiabota, vendió periódicos, todo eso lo relata aquí. Y el libro termina el relato el 9 de enero. O sea, lo que marcó su vida, él murió a los 60, casi 70 años, pero lo que marcó su vida fueron esos primeros 18. ¿Él en qué mes cumplía? Él cumplía... ya había cumplido los 18. Sí, ya le había cumplido los 18. O sea, esos primeros 18... Yo creo que yo le llevo unos meses. Unos meses. Sí. Bueno, tenía 17 todavía. O sea, los momentos fundamentales en su vida de Jaime Paz Ruiz fueron esos primeros años, y sobre todo esos 6 años de los que habla el doctor Rimsky, de haber estado en las aulas del instituto. Claro. Eso dice que la profesora Reina Torres de Araúz, que después le pusieron el nombre al museo. Al museo, claro. Era una de sus profesoras, decía: en el instituto ustedes no vienen a estudiar, se vienen a formar como ciudadanos. Y esa es la clave.
no es otra. Claro. Y tomando un poco, porque se llama 60 años después. Sí. 60 años después. ¿Por qué? Porque él contó en el cincuentenario, Uh-huh. cuando cumplíamos 50 años en el 2014, él escribió esta obra. Uh-huh. Él me la dejó a mí para que yo la concluyera. Él no sabía que se iba a morir, pero mira cómo son las cosas. Sí. Pocos meses después fallece, después de una cirugía del corazón en el Seguro Social de Panamá. Poco después vinieron los hijos y la esposa y me dijeron: Rimsky, aquí te traemos este borrador que lo dejó Jaime para que tú lo concretaras. Pero digo, si yo lo tengo aquí y lo tengo pendiente. Es más, ya pedí a un gran compañero de nosotros, un gran estudiante motivado políticamente por las situaciones del mundo, por esas dudas que teníamos, ideológicas, filosóficas, Toribio Espín, y que se había ido a España y vive allá, y escribió un prólogo que estuvo ahí dormido desde ese 2000, desde el 2014 hasta ahora. Por eso ahora el título que le hemos puesto es 60 años después, porque lo que él escribió sobre su vida, que concluye en el 64 con los hechos del 9 de enero, es ahora 60 años después que lo estamos dando a la luz. Claro. Era un hombre muy culto, muy preparado, una cultura refinada, y allí iba diciendo hasta el nombre de los cines, el nombre de los lugares que había en todo Santana. Bueno, los teatros, las salas de baile, las cantinas con sus tipos de feligreses, la personalidad de los waiters, de los dueños de muchos restaurantes, sí, de comederos, de recovecos, de esas mismas cantinas, de los quilombos, ¿no? Las salas de baile. Habla de las músicas de aquel tiempo, sí, habla de los artistas que vinieron a Panamá a esas salas de baile y aquí a los escenarios y a los teatros. Él habla de tantas cosas que es un repaso de un Panamá que ya se fue. Es un libro que, por ejemplo, puede ver historia, puede ver antropología. Incluso hoy hay un movimiento MacDill que muy interesante, uh-huh, de rescate de los orígenes de Santana. Santana es el lugar que más poetas ha dado. De ahí es, bueno, Miró era de allá de San Felipe, pero por ejemplo, Demetrio Herrera Sevillano, el poeta Demetrio Corsi, o sea, todos esos eran de Santana, y ahora están haciendo unos tours por incluidos los cementerios. Los cementerios, hay una información increíble en esos cementerios que hay, sí, en Santana, y todo eso él habla allí. Y cómo se ha destruido nuestro cementerio con los mausoleos que tenía. Bueno, sí, pero mira que casualmente ahora que tú me desvío un poquito, yo sé que el tiempo en radio, claro, es precioso, pero mira, él describe inclusive cómo era la ciudad, cómo se fundó la ciudad, y describe cómo había la puerta de la ciudad, la puerta de tierra de la ciudad, y sí, cómo había pues lo que eran los extramuros. Sí. Y él habla cómo surgió en extramuros una cultura de la gente más pobre, más humilde, y de los mestizos y los negros. Sí. Y habla de una erudición en esa área. Por eso de ahí Gaspar Octavio Hernández. Sí, ahí viene entonces lo que tú estás diciendo, sí, de la gran ilustración. ¿Y qué pasó con los que estaban intramuros? Las familias más pudientes, las familias, sí, tradicionales que se unieron con los españoles cuando se hizo la conquista y surgieron económicamente, que se quedaron atrasados culturalmente y progresaron ¿en qué? Progresaron en lo que fue el bien raíz, el bien inmueble, sí, en el alquiler de los cuartos de las casas que se destruyeron en la construcción del canal y se colocaron en Caledonia, a extramuros y en esas áreas, y vivieron del inquilinato. Entonces es un libro que nos trae muchos mensajes, y que Jaime Paz, la verdad, tiene una prosa brillante.
Sí, y un libro de antropología, sí, también. Claro, que llama mucho la atención porque pinta también un escenario, que, como usted bien lo señala, que al 64 la historia gira en torno al evento del 9 de enero, pero había una vida en Panamá antes de esa incursión. Claro que sí. Y que es importante también rescatar, porque de ese modo podremos conocer un poco acerca de esa historia que hay que seguir rescatando, y hay que seguir escarbando, porque se ha ido lastimosamente perdiendo con el tiempo, y este tipo de obras me llaman muchísimo la atención, que buscan hacer eso, el rescate. Bueno, más tarde voy a pedir un poquito más de detalles acerca de dónde va a estar dándose el lanzamiento, si ya se lanzó y cómo se puede adquirir. Pero quiero volver un poco al tema del 9 de enero, doctor Rimsky, porque ese día usted me decía no se esperaba lo que iba a pasar, y como usted bien lo mencionó hace un poco con la culminación de este libro que llega a el 9 de enero, que marcó su vida sin duda, pero también marcó a todo un país. O sea, el país ha marcado, y tomando un poco el título prestado del libro, 60 años después, ¿cómo usted ve a Panamá? Bueno, mira, estamos en una crisis enorme. Tenemos una crisis, ¿qué te puedo decir? Moral, educativa, política, económica. Tenemos una cosa que se llama la inequidad galopante y que se agrava día por día. Entonces se hablan muchas bellezas, y cada vez que se hablan bellezas y se gastan millones en publicidad en los medios televisivos y radiales y de prensa, me recuerda a mi profesor, bueno, no fue mi profesor personalmente, pero al profesor Carlos Arrieta de la O, y a mis profesores. Carlos Arrieta de la O fue una luz para principalmente los estudiantes de segundo ciclo y los graduandos del Instituto Nacional en aquella época, porque él enseñaba Panamá, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y casualmente fue creada esa, obviamente los gobiernos crearon esa materia porque era un tema álgido y crucial que había que resolver. Y él decía, yo no les voy a enseñar la historia boba, yo les voy a enseñar la historia. ¿La historia qué es? Sí, perdón, que me emocionen. Sí. La historia real. Toribio habla de eso en su introducción y lo define con palabras que no puedo reproducir en este momento, pero que son maravillosas, muy precisas. Parece que Toribio estuviese escribiendo para el día de hoy. Exacto. Y lo mismo, los mensajes de Jaime Paz son reales. La situación panameña es muy grave, y yo les digo la verdad, hace muchos años, cada vez que hablo en escuelas o en algunos foros que me invitan y tocamos este 9 de enero, digo que necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo pacto social. Y bueno, esa gente que estaba intramuros, que se especializó en la parte de bienes raíces y en el comercio, siguen impidiendo porque le tienen temor a un nuevo pacto social, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Mire, el 9 de enero tiene similitudes con las protestas que se han dado contra ese proyecto minero y contra esa explotación minera que ha habido real, ¿no? Por decenios, ¿no? O por lo menos por lustros, desde el tiempo de los militares, prácticamente protegida y silenciada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Luchamos, o sea, fuimos a protestar pensando en la bandera, pero con un nuevo eslogan, con un nuevo punto de vista, contra una potencia mundial enorme, que tenía un dominio y todavía tiene una influencia grandísima en el motor principal del país, que es, como le digo, la política y la economía, el capital. En esta ocasión, la juventud se ha levantado y el pueblo se ha levantado y nuestros indígenas se han levantado y nuestros campesinos y productores se han levantado. ¿Contra quién? Con una potencia capaz peor, posiblemente peor, porque fíjense, se trataba de Estados Unidos y no de todo el pueblo americano, porque es falso que el pueblo americano
sea todo maligno y nos quiera explotar y extorsionar y destruir. No, pero ahora son los consorcios internacionales que ya no tienen ni siquiera formados por gobiernos, sino por intereses enormes de las potencias que necesitan o quieren, habiendo agotado los recursos de África y habiendo África despertado y exigiendo mejores condiciones para las explotaciones de sus recursos minerales, ahora vienen por nosotros, vienen por Latinoamérica. Y Panamá es un pueblo bendito, es un país bendito, posición geográfica, climáticamente. Somos un cruzar de raza, lo cual nos hace pacíficos y nos hace armónicos y nos hace receptores de todo el mundo. Pero tenemos un país que es todo el aurífero y rico de materiales estratégicos. ¿Por qué esa mina se lleva el material en bruto para procesarlo en otro lugar? Porque allá hay mucho más que oro, mucho más que cobre y mucho más que manganeso, ¿verdad? Entonces, estos son China, Corea, Canadá, Estados Unidos también, señores, que no se mencionaba, y ahí está, y lo reconoció la misma embajadora de los Estados Unidos, y dijo que todo ese contrato estaba bien de acuerdo a las leyes panameñas. Señores, sí, pues, estamos luchando contra un monstruo mucho más peligroso. Es verdad. Que tenemos los caballos de Troya aquí adentro, y continúan pensando que la minera continúe disque saneando y disque haciendo, cuando lo que tiene es que pagar el saneamiento. Eso es lo que tiene que hacer, pero lo tenemos que hacer nosotros, y no lo puede hacer el statu quo. Entonces, eso es lo que yo pienso, que el 9 de enero tiene similitudes y tiene diferencias, pero el mensaje mío, y no es que quiera concluir tu programa, es que nosotros no somos una utopía. Y yo ya estaba convencido, porque cada vez que voy yo veo como la juventud, por lo poco que los padres les podían decir, porque la educación no lo daba, admiran el 9 de enero, y cuando escuchan los testimonios sanos y honestos, vibran con esto y tienen preocupaciones. Ahora lo demostraron más que nunca. Por eso hicimos la entrega, me pidieron varios de los gremios, de los grupos juveniles que protestaron, me pidieron que yo fuera como representante de la generación del 64 y las viejas generaciones, a entregarle la bandera a Baxter, a Audrey Baxter, quien perdiera un ojo, el ojo derecho, en una de las protestas. Y me dio mucho orgullo y fue un gran honor, porque ese muchacho pierde esa parte vital de su cuerpo, así de rompe sin esperárselo jamás, cumpliendo una misión de reportero, ¿verdad? Y continúa filmando, pero además cuando lo atienden y le nuclean el ojo, porque estaba totalmente irrecuperable, él dice: yo seguiré en mi oficio, en mi trabajo y en la lucha. Y ahí está. Y la juventud esa que me convocó y que admiro, hizo una vigilia, ¿no? Porque de ahí salimos a la vigilia en la Corte Suprema, que fue magnífica, y además continúa allá en una vigilia que casi nadie va por ahí. No hay las multitudes vigilando, porque queda allá en el área revertida en el Ministerio de Ambiente. Entonces yo creo que hay futuro, pero el futuro hay que alimentarlo, hay que defenderlo, hay que mantenerlo. Y yo lo que les digo a las juventudes es que nosotros no somos una utopía, que sigan luchando, que sigan defendiendo sus ideales y huyéndole y rechazando a los aduladores, a los politiqueros y a la corrupción. Yo quiero aprovechar, claro que sí, Magdiel, para invitar a toda la audiencia invitar e informarla para la actividad que vamos a tener en la Biblioteca Nacional. Ya yo estoy en el baile gracias a mi queridísimo y admirado amigo Rinsky Sucre. Él me invitó y es un privilegio para mí estar allí. Se va a presentar este libro en una actividad que va a ocurrir el miércoles 10
de enero, o sea, pasado mañana, a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde en la sala de uso de la Biblioteca Nacional. Allí van a ser presentados también videos sobre la historia del 9 de enero. Es la actividad formal de la Biblioteca Nacional con motivo del 9 de enero. Sí. Y dentro de esas actividades, el 9 de enero, en la Biblioteca Nacional va a estar la presentación, también una exposición de fotografías amplia allí en la sala de Panamá, en la sala de Panamá, y allí va a ser pues presentado este libro. Las personas que estén interesadas, como han visto el artículo que escribí hoy, ya varias personas me han llamado que quieren tener acceso a este libro del doctor Jaime Paz Ruiz, que ya muy bien el doctor Sucre ha señalado cuál es la génesis del libro, que él lo escribió, pero no llegó a publicarlo y murió antes pues de la publicación. Y ahora Ricky, que fue como el albacea del libro, tanto por parte del autor, el doctor Jaime Paz Ruiz, como de la familia de él, de sus hijos mayores. Sus hijos mayores lo ha editado, y realmente es un libro que a mí me cautivó mucho, y tiene también el apoyo, el aporte de Wendy Tribaldo, que es una, bueno, como ella también, tú la conoces, y mucho más que editora. Mucho más, sí, incluso claro. Ella consiguió fotografías en Estados Unidos, que es interesante. Nosotros no teníamos en ese tiempo, y es bueno decírselo a los más jóvenes, en ese tiempo, ahora cualquiera tiene una cámara. Un celular también es una cámara. Es más, hay celulares estos que tienen 4 o 5 cámaras. Y una resolución increíble. Bueno, en aquella época todo el mundo no tenía una cámara, y es precaria vamos a decir, la documentación que nosotros tenemos panameña. Sin embargo, esa marcha, que fue tolerada por el establishment norteamericano que estaba en la zona del canal, sí tomaron fotos los fotógrafos oficiales, claro, de los norteamericanos, y ahora ya hay algunas desclasificadas, y Wendy Tribaldo las ha conseguido. Sí, ¿te puedo decir algo? Si da un segundo. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, que a donde tú dices que no tomábamos la foto, algo se me venía a la cabeza, sí. Se me va la onda. Miren, bueno, ya tengo 78 años y estoy atolondrado por muchas cosas al mismo tiempo. Se me fue lo que quería decir. Bueno, pero hay fotos, pero el libro tiene una foto. Era relacionado con algo que dijo el profesor. Claro, de que nosotros no tomamos muchas fotos, pero había alguien dentro del grupo que marchó que estuviera. Sí, había un grupo, el grupo de la Democracia Cristiana, llevaron un muchacho que tomó algunas fotos, de las cuales hemos visto pocos, pero ellos dicen que llevaron, cuyo dirigente era el compañero Guillermo Guevara Mans. Guillermo Guevara, el apellido segundo, no estoy seguro si es Mans, uno de los que participó muy activamente. Sí, y es interesante porque aquí ponen la flecha donde aparece en la protesta, claro, Jaime Paz, en la fila, como en el segundo o tercera fila, ¿no? Aquí aparece, o sea, queda claro, o sea, Jaime Paz no solo era institutor, sino que estuvo ese día entre los 150 alumnos. Y era del grupo que se llamaba el Frente de Unidad Revolucionaria, un grupo, había muchos grupos en la escuela, tanto culturales como de política estudiantil, que tuvimos madurando la idea de ir a la zona del canal desde el primer año. Nunca se había dado la oportunidad, llegó la oportunidad, y además, ¿por qué decidimos que era? Porque era el último día de clase y nos graduábamos. Y había una situación muy aguda, muy crítica. Entonces, o es hoy o no es nunca. Hay decisiones que hay que tomarlas en el instante. Se tomaron esa tarde por un grupo. No hubo un dirigente único. Sí. Muchos dirigentes en lo que se fue desarrollando, y en el regreso las decisiones se fueron tomando. Pero como te digo, fue una cosa virtuosa, impoluta, sí, que fueron hasta norteamericanos. Hicieron testimonios en aquella fecha y a posteriori de la impresión tan noble que les dio de ese movimiento, y reconocieron el atropello de la policía, el pueblo y el ejército norteamericano. Sí. Yo quiero agradecer también y avisar
que mañana 9 de enero, como todos los años, o generalmente casi todos los años, profesores del Instituto Nacional, una comisión de profesores, ha organizado este año, porque otra vez se lo hemos hecho los graduandos, organizaron los actos que se van a dar en el aula máxima a partir de las 9 de la mañana. Me ha gustado mucho ver el programa y bueno, de allí, cuando eso termine, se va entonces a marchar a partir de las 10:30, 11 de la mañana hacia la escuela de Balboa, que no es el horario en que fue realmente, porque nosotros marchamos para allá, yo diría que a las 4:30, y ya los hechos, por ejemplo, en la Plaza 5 de Mayo nosotros llegamos ya oscureciendo, ya oscuro, ya prácticamente a las 7 de la noche. El edificio de la Pan American que ardió en esa ocasión, y fue muy simbólica esa imagen. Eso fue más o menos a las 6:30, 6:45 que sucedió eso. Todo eso son cosas que se fueron dando espontáneamente, claro. Nada de eso estaba planificado. Y bueno, fue una gesta que la patria gestó. Nadie es el dueño, nadie tuvo la iniciativa. A veces me altera narraciones exageradas de situaciones, pero la mente es así, pues la persona, claro. Tiene, y también que se atribuye a que fulano lo planeó, lo organizó, hizo comisiones de letreros, comisiones de esto, de pedir permisos, y se atribuye a una persona o a un grupo o a otro. Por ejemplo, se mencionó en estos días en la televisión que el amado amigo nuestro, compañero, ¿no? McPherson, sí. Pascual McPherson, fue quien tuvo la idea. Pascual McPherson, en vida, porque ya murió, que fue elegido en esas elecciones pocos días antes como miembro de la Asociación Federada del Instituto Nacional. No habían tomado posesión todavía. Él reconoce que cuando ellos se enteraron, porque estaban reunidos planeando la toma de posesión, la marcha los sorprendió y ellos fueron detrás, y él lo ha reconocido en testimonios que están escritos y que están grabados en televisión y todo. Entonces son cuestiones de puntos de vista, porque la historia sucede, uno la vive y uno la recuerda con pequeñas distorsiones, ¿no? Sí. Además, no es una mala voluntad. Además, también muchas veces, si uno narra una historia, porque yo estoy viendo los hechos ahora de esta avenida que tenemos aquí en la calle 50, donde queda la sede de esta emisora, yo veo los carros en esta posición y digo que ese carro va allá, pero usted está en otro ángulo y dice que el carro que pasó fue otro, de otro color, y no tenemos nada en contra, ¿no? Entonces la historia hay que irla purificando, hay que irla, claro, en base a la documentación científica de la historia, como lo está haciendo Wendy Tribaldo, se va corrigiendo sin necesidad de que nos enemistemos, sino que ojalá que algún día se arme el verdadero rompecabezas de esta majestuosa gesta del 9 de enero. Y rescatar lo que es importante dentro de todo este tema tan impresionante que se ha gestado en torno a esta fecha. Doctor Rimsky Sucre, yo le quiero agradecer por acompañarnos. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo aquí un día como hoy, hablando de este tema, día sumamente histórico para Panamá. Yo diría uno de los más importantes en la historia panameña reciente, y que todavía podamos conversar de viva voz de aquellos que hicieron de protagonistas ese día es invaluable. Creo que no hay otra palabra que lo describa. Y bueno, ojalá podamos ver a muchas personas días como mañana haciendo ese recorrido para mantener viva esa historia. Y creo que hay que darle más promoción, hay que hacerlo. Es importante lo de protagonistas, 150 protagonistas, ¿sí? Porque
fue una construcción colectiva. Hubo compañeros de los quintos años, de cuartos años, sí, y hubo de primer ciclo, allá mismo en la escuela de Balboa, ahí están con su manga corta. Mujeres, muchas compañeras, generalmente aparecemos los varones hablando, pero hubo una especie de pacto inconsciente de prácticamente no hablar. ¿Por qué no queríamos hablar? Porque inmediatamente después que cae el gobierno, que acaba el gobierno de Marcos Robles, se tumba al siguiente, que creo que fue Arnulfo Arias. Sí. Entonces entramos en un periodo en que hubo un solo partido que no tenía todavía nombre, ¿no verdad? Un nuevo grupo, entonces la gente tenía miedo de prestarse para ser aprovechado políticamente. Entonces ha habido un silencio que se viene a romper ya en el cincuentenario. Pocas voces hablaron antes, y esas son las voces que se citan, y se citan siempre, que tienen mucha verdad, que fueron verídicamente héroes, pero a veces, pues, como te digo, yo puedo contar distorsionado algo, pero no por voluntad. Y a mí le pido perdón a los compañeros que no he podido mencionar, porque este programa es un programa que me ha gustado mucho, porque nos ha permitido una celebración, conmemoración, porque hay que decir celebración porque fue un éxito para Panamá, pero una conmemoración porque hubo luto y dolor. Pero este programa nos permite por primera vez, en base a este libro de Jaime Ramiro Paz Ruiz y la visión del profesor Candanedo, Rafael, conmemorarlo en una forma distinta, en que no venimos aquí a hablar el 9 de enero y el 9 de enero y el 9 de enero. Él nos hace un recorrido del nacimiento de la ciudad de Panamá y de la filosofía de aquellos tiempos, la idiosincrasia de las diferentes tratos sociales, y nos lleva por un mundo que ha desaparecido, porque yo quise ir a buscar los nombres de los restaurantes, los nombres de las cantinas, de las panaderías y de todo lo que él menciona, de los teatros, de las salas de baile, y no existen. Sí. Entonces, la gente de nuestra generación y los más viejos y los jóvenes tienen aquí lo que es una visión y una nostalgia satisfecha. Bueno, lo dejamos hasta acá porque nos hemos tomado un poco más de minutos de la hora. Pero, nuevamente agradecido al doctor Rimsky Sucre, al doctor Rafael Candanedo. Gracias a todos por acompañarnos. Definitivamente la invitación nuevamente reiterada para este 10 de enero en la Biblioteca Nacional, para que pueda también estar en la presentación del libro a las 5 de la tarde y por supuesto mañana también en estos actos conmemorativos. Yo soy Magdiel Torres. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. De Rich, nos vamos porque viene la cancha.